Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Me envuelve sol con una canción, melodía de tu amor. Me das libertad en la adversidad, ya no hay más temor. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Antes de nacer, escogido fui por tu gran amor. Volví a nacer, pertenezco a ti, tu sangre fluye en mí. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Estoy rodeado por los brazos del Padre. Estoy rodeado por canciones de libertad. Fuimos liberados de ataduras. Somos los hijos y las hijas. Cantaremos libres. Oh, 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 oh,
soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Ahora conozco que Jehová salva a su ungido. Lo oirán desde sus santos cielos, con la potencia salvadora de su diestra. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Oh sí, amado Dios, en esta mañana, Señor, nos presentamos delante de ti. Hoy nos cubrimos con la preciosa sangre de tu Hijo Jesucristo. Te pedimos que sean hoy lavados y limpiados nuestros pecados, porque queremos estar delante de ti, Señor, en gloria, en honra, en alabanza y en exaltación. Te damos todo el loor por los siglos de los siglos. Amén. Que en ti confían y cantarán llenos de alegría. Te alabamos, oh Jehová, con todo el corazón. Mis enemigos se volvieron atrás, por ti cayeron, Dios de maravillas. El Señor los ha turbado, en su decreto publicaré. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy, yo te engendré hoy. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy, yo te engendré hoy. Pídeme que yo te daré por herencia a las naciones. Por tu posesión a ti te entregué los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero. Los desmenuzarás, los quebrantarás. Se alegrarán en los que en ti confían, cantarán llenos de alegría. Te alabamos, oh Jehová, con todo el corazón. Mis enemigos se volvieron atrás, por ti cayeron, Dios de maravillas. El Señor los ha turbado, en su decreto publicaré. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy, yo te engendré hoy. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy, yo te engendré hoy. Sí. Que yo te daré por herencia a las naciones, los confines de la tierra los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero. Los desmenuzarás, los quebrantarás con vara de
desmenuzarás, los quebrantarás. Que yo te daré por herencia a las naciones, los confines de la tierra los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero, los desmenuzarás, los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero, los desmenuzarás, los quebrantarás. Por herencia a las naciones, los confines de la tierra los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero, los desmenuzarás, los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero, los desmenuzarás, los quebrantarás, los quebrantarás, los desmenuzarás, los quebrantarás. El rey se alegra en tu poder, oh Jehová, y en tu salvación cómo se goza. Le has concedido el deseo de su corazón y no le negaste la petición de sus labios, porque le has salido al encuentro con bendiciones de bien, corona de fino oro has puesto sobre su cabeza. Vida te demandó y se la diste, largura de días eternamente y para siempre. Oh sí, amado Dios, hoy te damos gracias, Señor, por eso levantamos ante ti alabanzas, Dios, porque tú nos has librado de la mano del enemigo, del opresor, Señor. Por eso con cánticos nos acercamos a ti, Señor, para bendecirte, para exaltarte, para darte todo el loor, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú has derramado de tu gloria sobre tu pueblo, Señor. Gracias porque tú nos has bendecido para siempre, Señor. Hoy te proclamamos como nuestro Dios, como nuestro Rey y nuestro Libertador. Amén.
ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y éste, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para recorrer el camino. Oh sí, amado Dios, hoy queremos darte gracias, Señor. Gracias, bendito Dios, porque tú nos has mostrado tus obras, Dios, porque conocemos tu palabra, Dios, porque eres tú, Señor, el que nos enseña tu palabra. Hoy oramos por la vida de nuestro pastor, te pedimos, bendito Dios, que seas tú ungiéndolo con ese aceite fresco, que su lámpara, Señor, sea llena de ti y que nos entregue y nos dé hoy la revelación de tu palabra, Señor. Te damos muchas gracias. Amén. Gloria a Dios. Miremos por favor en la primera epístola a los Corintios. En el capítulo 15 vamos a leer los versos 57 y 58. Dice: pero gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Te damos gracias, Señor Jesucristo. En esta mañana estamos alabando, glorificando, exaltando tu nombre, dándote las gracias porque nos permites congregarnos, nos permites recibir tu palabra y recibir la participación de tu Santo Espíritu. Te pedimos que nos hables en el nombre de Jesús. Entonces, primera epístola a los Corintios, capítulo 15, versos 57 y 58 en la Nueva Traducción Viviente. Dice: pero gracias a Dios, Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, mis amados hermanos, permanezcan fuertes y constantes, trabajen siempre para el Señor con entusiasmo, porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil. Bueno, en este pasaje, el apóstol Pablo, en el capítulo 15, luego de hacer una larga exposición acerca de los beneficios de la obra de nuestro Señor Jesucristo para la vida de los creyentes, de tratar algunos temas que tienen que ver con lo que le sucederá al creyente en su ser, en su cuerpo, en su espíritu, termina dándole gracias a Dios, como dice aquí, que nos da la victoria por nuestro Señor Jesucristo. Y en la Nueva Traducción Viviente dice: Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros siempre debemos agradecerle a Dios, como lo está enseñando aquí el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo. Agradecerle a Dios todo lo que el Señor nos ha concedido, que va desde lo más sencillo, de las cosas más sencillas en la vida de un ser humano, hasta quizá lo que al parecer del ser humano tiene más valor. Me refiero a que es normal en los seres humanos que tanto los hombres como las mujeres busquemos un propósito, busquemos una realización personal, busquemos un éxito en nuestras labores, un plan de vida, en fin. Eso el Señor nos lo concede, y eso, como les digo, para todos es muy importante. Por supuesto, también es importante para el Señor, porque hace parte del bienestar que nosotros tenemos, podemos disfrutar. Pero es muy importante la victoria que el Señor nos da en temas o en asuntos que son de mayor trascendencia, que normalmente están o no están al alcance del hombre incrédulo, y que sí está al alcance del creyente, y que es bueno
de que nosotros estemos conscientes de esa victoria, porque es algo propio de nosotros, es algo que se nos ha concedido y que es prácticamente lo mejor de lo mejor. ¿A qué me refiero? Como lo dicen en la Nueva Traducción Viviente, dice: Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hay que recordar que el ser humano incrédulo tiene muchas derrotas, ¿sí? Así como lo veíamos hace unos instantes, que el Señor nos concede que podamos realizarnos, tener un bienestar, poder formar una familia, poder ser útiles a la sociedad, a la comunidad, en fin, tantos aspectos de la vida personal que si Dios los dirige y si se hacen conforme al Señor, pues van a traer muchas satisfacciones en la vida personal, familiar, aún en la vida ministerial. Sí, el ser humano incrédulo, pues ahí justamente en esos aspectos que son tan propios de la vida del hombre, pues tiene muchas derrotas. En lugar de tener victoria, como lo dice aquí, pues tiene muchas derrotas, ¿sí? En la vida personal, en la vida familiar, en la economía, en las decisiones que se toman decisiones equivocadas, se toman en ocasiones unas decisiones que son absurdas prácticamente, ¿sí? Y entonces eso produce derrota en la vida personal, no así la vida del creyente. Ya lo hemos visto en estos días y siempre lo hemos tratado. En la vida del creyente lo que se ve es la victoria, pero en la vida del hombre incrédulo hay una derrota que es rotunda, que es inmensa. ¿A qué me refiero? ¿A qué se refiere la palabra? A que el hombre incrédulo no tiene victoria ni sobre el pecado ni sobre la muerte. ¿Qué quiere decir esto? Que al incrédulo el pecado lo vence, lo tiene completamente vencido, y tristemente millones de vidas en el mundo han pasado así. Han tenido su peregrinaje en este mundo así, completamente vencidas, dominadas por el pecado. Desde temprana edad empiezan a pecar en cualquiera de las áreas en las cuales los seres humanos podemos cometer errores espirituales, y así se quedan, y en lugar de liberarse, al contrario, se van enredando más. Y lo peor es que aún a su descendencia, por sus propios errores, por los errores personales, comprometen a las siguientes generaciones o a la siguiente generación. Sí, eso tristemente hay que decirlo, es así, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque pues viven alejados del Señor Jesucristo, viven alejados de la palabra de Dios y entregados por completo al pecado o al error espiritual. Y eso, como les digo, los vence. Y recordemos que la paga del pecado es la muerte eterna. Esa es una consecuencia nefasta. Es lo peor que le puede suceder a una alma, que existiendo un cielo, que siendo posible el acceso al cielo a través del Señor Jesucristo, que siendo posible, que estando abierta la entrada para la vida eterna, que estando trazado el camino para alcanzar la vida eterna, para alcanzar la salvación, para alcanzar la dicha de poder pasar nuestra eternidad junto al Señor, a Dios nuestro Señor, pues estas almas
se condenen eternamente y para siempre. Entonces, considerado esto, la vida del hombre incrédulo, nosotros ya podemos reconocer la victoria que tenemos por medio de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo nos da la victoria sobre el pecado y sobre la muerte. Sí, por eso el apóstol Pablo les dice aquí a los corintios, miren, ya tenemos por medio de Cristo la victoria sobre el pecado y sobre la muerte. Anímense, anímense, permanezcan fuertes, permanezcan constantes y como dice acá en la versión Reina Valera, firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. El apóstol, después de considerar esa extraordinaria victoria que tenemos los creyentes sobre el peor flagelo de la humanidad, que es el pecado, y como consecuencia del pecado la muerte, pues lo que hace es animarnos a que nosotros sigamos creciendo en la obra del Señor, o digámoslo así, más bien que la obra del Señor siga creciendo en nosotros, y lo vamos a entender mejor con el siguiente verso. Segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1, versos 9 y 10. Dice, Él nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Entonces, aquí el apóstol Pablo está hablándole a Timoteo y le dice que el Señor primero nos salvó y nos llamó con un llamamiento santo. La salvación y el llamamiento que recibimos de parte de Dios para conocerlo, para entregarle nuestra vida, para adorarlo, para servirlo, para amarlo, eso es una concesión de Dios. Sí, eso lo tenemos, lo podemos disfrutar nosotros porque Dios lo ha querido. Sí, porque Él tiene misericordia del que quiere tener misericordia. Y para dicha nuestra, para fortuna nuestra, Él quiso tener misericordia de nuestras vidas. Y nos salvó no conforme a nuestras obras, porque es que las obras nuestras ni las de ningún ser humano pueden o le permiten alcanzar el perdón de pecados y la salvación, no, sino conforme al propósito de Dios, conforme al propósito suyo, como dice, y a la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. Por eso es que nosotros somos salvos, porque en nosotros el propósito de Dios ha tenido un cumplimiento hasta este momento. ¿Listo? Por eso en el pasaje anterior, en la primera de Corintios, en el capítulo 15, en la parte final dice que crezcamos, dice firme, creciendo en la obra del Señor siempre. ¿Qué podemos decir uniendo estos dos versos? Pues que en nosotros el propósito de Dios vaya creciendo, se vaya desarrollando. Por ejemplo, que si el propósito de Dios es que nosotros nos recibamos perdón de pecados, salvación, nos desarrollemos, crezcamos en eso, ¿listo? Pues nos involucremos más con el Señor. ¿Cómo nos involucramos más? Haciendo parte o sintiéndonos parte de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, participando como discípulos de las diferentes actividades de la iglesia, obedeciendo, importantísimo eso, obedeciendo lo que nosotros permanentemente aprendemos a través de la palabra de Dios, tanto escrita como la que nos predican, obedeciendo.
poniéndonos en el orden de Dios como lo veíamos en el culto los cultos del fin de semana. ¿Listo? Así el propósito de Dios se va desarrollando en nosotros. Nosotros vamos, o sea, el propósito de Dios va creciendo. Es como la edificación de un edificio, ¿sí? Hagamos de cuenta que nosotros somos ese edificio que Dios quiso edificar conforme a su propósito, que cada vez en nosotros se vaya viendo, como dicen los arquitectos, los ingenieros, un avance de obra. Recordemos que los arquitectos y los ingenieros, ellos se ponen unos cronogramas, un tiempo para la cimentación, tanto tiempo, para levantar estructura, tanto tiempo, tantos meses, ponen unas fechas límites para mampostería, cuestiones hidráulicas, eléctricas. Eso está bien, eso nos habla de un orden que permite que el propósito llegue a feliz término. En nosotros también se debe ver ese avance de la obra de Dios en nosotros. Nosotros debemos permitir con nuestra obediencia y con nuestra dedicación a Dios el avance de la obra de Dios en nosotros, el avance del propósito de Dios. Y entonces aquí dice, no nos salvó conforme a nuestras obras, sino conforme al propósito suyo. ¿Y conforme a qué más? A la gracia. Definitivamente. La gracia, correctamente no, la gracia es indispensable. Porque si él tuviera un propósito, pero no aplicara la gracia en nosotros, ese propósito nunca se podría desarrollar. ¿Por qué? Porque como nosotros, aún siendo personas, seres humanos, redimidos, continuamos teniendo muchas debilidades y flaquezas. Entonces, es necesario, para que ese propósito de Dios se vaya desarrollando en nosotros, para que el propósito de Dios crezca en nosotros, ya le decía, nuestra obediencia, importantísimo, nuestra dedicación a Dios, ¿y qué más? Sobre eso, sobre nuestra obediencia y nuestra dedicación, sobre nuestro propósito, la gracia de Dios, ¿sí? Ahí va, la gracia va haciendo lo que es imposible para nosotros, lo hace la gracia, los errores nuestros, la gracia los usa incluso, los endereza. A veces nosotros no sabemos cómo obrar, no sabemos cuándo obrar, pero la gracia obra por nosotros. En muchas ocasiones no tenemos ni idea, nada de lo que Dios está haciendo tanto en el mundo espiritual como en el mundo natural por medio de su gracia o a través de su gracia o en virtud al favor inmerecido que Él ha concedido sobre nosotros. Entonces, ¿qué sucede? Que la gracia opera, hace cosas a nuestro favor. Ya le digo, de algunas cosas somos conscientes, de otras cosas no somos conscientes. Somos conscientes cuando ya se cristaliza, cuando ya se ve el resultado. Y eso pues es muy bonito y es muy interesante y esa es una victoria, ¿sí? Esa es una victoria para el creyente, para el profesante en la fe, porque es como que si yo tuviera a alguien trabajando a mi favor, a alguien extraordinariamente poderoso, extraordinariamente rico, extraordinariamente sabio, con todo tipo de influencia y de poder trabajando a mi favor. Eso es maravilloso. Yo, mire, cada día, Dios lo sabe, le doy muchas gracias. Me rindo, me postro en adoración delante de Él, en gratitud, en reconocimiento, porque veo eso, que la gracia obra en mi vida. Y hace justamente hoy 15 días
lo analizábamos con la pastora Cristina, lo meditábamos, lo dialogábamos, es ¿por qué sucede eso? Porque somos hijos, no hay otra explicación. Hace 8 días tal vez lo compartía, es que somos hijos. ¿Sí ves? Somos hijos y uno, un hijo al papá no le puede decir, bueno papá, ¿y tú por qué es que me amas tanto? ¿Y tú por qué es que me ayudas tanto? ¿Y por qué es que tú me defiendes? ¿Por qué es que tu vida gira en torno a la mía? Porque a la verdad, pues uno como papá, por lo menos hasta que los hijos se independicen, creo, no sé, yo creo, hasta que los hijos se independicen o las hijas, pues la vida de uno como padre gira en torno a los hijos, y creo que aún cuando ya se independizan, pues uno como papá sigue amándolos obviamente y sigue preocupados y pensando en cómo favorecerlos. ¿Por qué eso? En el caso nuestro, por el amor que nos vincula, y en el caso de nuestro Señor, pues obviamente por el amor que Él nos tiene, por el amor que a Él lo vincula con nosotros. El amor de Dios a Él lo vincula, el amor de Dios a Él lo compromete con nosotros. Él está, como le digo, del todo comprometido con nosotros, o así lo siento en el caso personal. ¿Listo? Entonces dice que el Señor nos salvó no conforme a nuestro propósito, sino conforme a su gracia. Y como veíamos, para recordar un poquito, que esa es una victoria que nos ha dado, que nos salve, para podernos, cuando nosotros hablamos de salvación, cuando nosotros decimos que somos salvos, entendemos que el pecado, el asunto del pecado en nosotros ya fue tratado o tramitado o resuelto por el Señor Jesucristo. Y si el asunto del pecado ya fue resuelto por el Señor Jesucristo, entonces asimismo el asunto de la muerte ya fue resuelto. Eso es tácito. Lo uno resuelve lo otro. Si en nuestras vidas están cubiertos los pecados, ya no hay muerte. Mientras haya pecado, hay muerte, porque la paga, la remuneración del pecado, el resultado del pecado es la muerte. Entonces, una vez resuelto el problema del pecado, por medio de la obra de nuestro Señor Jesucristo, por medio de la sangre de Jesucristo, ya no hay muerte para nosotros. Miremos, por favor, y mire cómo dice aquí en el verso 10, dice, que ahora se ha manifestado el propósito de Dios y la gracia. Ahora se han manifestado por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo. Apareció nuestro Señor Jesucristo, ¿y qué hizo? Quitó la muerte. ¿Por qué quitó la muerte? ¿O cómo la quitó? Mediante el derramamiento de su sangre por toda la humanidad, y sacó a la luz la vida y la inmortalidad mediante el Evangelio. Por eso el Señor Jesucristo resucitó. Romanos capítulo 8, verso 2, dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Cuál es la ley del pecado? Que la paga del pecado es muerte. Eso no hay una ley que diga la paga del pecado es vida. No, esa ley, de esa ley nos libró el Señor Jesucristo, y el Espíritu Santo, el Espíritu de Jesucristo que está en nosotros, nos dirige. Por eso es que uno tiene que vivir en el Espíritu. Por eso es que uno tiene que buscar ser dirigido por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu de vida, como dice aquí, nos libra de la ley del pecado y de la muerte. Antes estábamos bajo esa ley, éramos manejados
por el pecado y por la muerte. Ahora ya no. ¿Por qué? Porque ahora el que nos maneja es el Espíritu de vida en Cristo Jesús, siempre y cuando nosotros obedezcamos. Por favor, la obediencia. Recordemos que el Evangelio no es superstición, la vida de fe no es superstición. Aquí la vida de fe se configura, se verifica en el momento o en los momentos en los cuales nosotros obedecemos por fe el mensaje del Evangelio. La obediencia cobra una importancia suprema en la profesión de fe. ¿Listo? El Evangelio según San Juan en el capítulo 16, verso 33 en la Nueva Traducción Viviente dice: les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense porque yo he vencido al mundo. Qué propicio que es este verso en este momento. ¿Por qué? Porque hablamos al principio de la predicación que el Señor Jesucristo nos ha dado la victoria, ya nos entregó, nos concedió por el Evangelio la victoria sobre el pecado y sobre la muerte. Pero esa victoria que nosotros tenemos sobre el pecado y sobre la muerte no implica que aquí en este peregrinaje, en la permanencia de nuestro cuerpo y de nuestra alma aquí en la tierra, no tengamos, como dice en la Nueva Traducción Viviente, pruebas y tristezas. Eso no nos quita las pruebas y las tristezas que podamos vivir, experimentar aquí en la tierra, no nos quita la victoria que Cristo Jesús ya nos la entregó, no nos la quita. Y aparte de eso, póngale mucha atención, por eso lo enfatizo y lo repito y lo repetiré. Las pruebas, las tristezas, las aflicciones no nos quitan la victoria que tenemos sobre el pecado y sobre la muerte, de ninguna manera. ¿Listo? No tienen validez, no tienen la fuerza, no tienen el poder, no tienen nada, la posibilidad de quitarnos la victoria sobre el pecado y sobre la muerte, porque eso es algo que ya Cristo en su obra salvífica nos concedió, ya está concedido. Y Dios no es como los seres humanos que regalan y después quitan. ¿Listo? Que con una mano dan y con la otra quitan. No, eso ya está concedido. Ahora, si hay alguna prueba, si hay alguna tristeza, sobre esa prueba y sobre esa tristeza, nosotros debemos tener una certeza, un pensamiento, un sentimiento y una declaración permanente. Es que tenemos la victoria sobre el pecado y sobre la muerte. Así estemos sufriendo, así estemos padeciendo, así estemos en bancarrota, así nos dejen, así nos abandonen. Por eso, mire, por eso es que Pablo, a pesar de estar encarcelado, recordemos que 4 de las cartas que él escribió, las escribió estando encarcelado. Filipenses, Filemón y otras 2 que no recuerdo cuáles son. ¿Listo? Al apóstol Pablo, como tenía claridad, como sabía que la victoria sobre el pecado y sobre la muerte no se la quitaba a nadie, entonces él, a pesar de estar encadenado, a pesar de ser reo de muerte, porque recordemos que él dijo: ya estoy próximo a ser sacrificado, el tiempo de mi partida está cerca. A pesar de eso, a pesar de tener, como lo veíamos la semana pasada, sentencia de muerte sobre él mismo, él tenía también la certeza de la victoria sobre la muerte y sobre el pecado. Y eso debe estar en nosotros como un pensamiento, como un sentimiento y como una declaración.
Estoy sufriendo, estoy siendo atribulado, hay una dificultad, hay un problema, hay una aflicción, pero yo tengo la victoria sobre el pecado y sobre la muerte. Soy victorioso por Cristo Jesús sobre el pecado y sobre la muerte. Siempre hacer esas declaraciones. Miremos lo que dice la primera epístola del apóstol Juan en el capítulo 5, versos 4 y 5. Primera de Juan, capítulo 5, versos 4 y 5 en la Nueva Versión Internacional. Porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Mire esto tan poderoso, dice, porque el que ha nacido de Dios vence al mundo. Recordemos lo que dice el Evangelio según San Juan capítulo 3, que es necesario nacer de nuevo, que es necesario nacer de la palabra y del Espíritu. ¿Listo? Y el que nace de nuevo, el que tiene la experiencia del nuevo nacimiento en Cristo Jesús, pues esa persona vence al mundo. ¿Con cuál victoria? Con la victoria que nos da el Señor Jesucristo, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo sobre el pecado y sobre la muerte. Los dos enemigos más terribles de todo ser humano son esos dos, el pecado y la muerte. Vencido el pecado y la muerte, ya para el ser humano no hay obstáculo, digámoslo así. El resto son cosas sencillas, leves tribulaciones momentáneas, como lo dice el apóstol Pablo. Leves tribulaciones momentáneas. Los dos grandes enemigos, el pecado y la muerte, ya han sido derrotados. Esta es la victoria que vence al mundo. Usted dirá, pero yo lo veo, cualquiera dirá que me vea, que me mire, dirán, este habla como que si no fuera un ser humano, como que si fuera un espíritu, como que es cualquiera que me escucha dirá que yo estoy desfasado de la realidad. Pues sí, desfasado de la realidad humana. De la realidad humana estoy volado, ¿listo? Pero no de la palabra de Dios. Por eso dice aquí clarito, dice, esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. ¿Yo por qué hablo así como una persona desfasada de la realidad? Porque tengo fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Todos los días se lo digo, se lo confieso. Y en los cultos, ustedes son testigos, siempre lo confesamos. En la administración, en nuestras adoraciones, siempre lo confesamos. Tú eres el Hijo de Dios, tú eres nuestro Mesías, tú eres nuestro Salvador, tú eres nuestro Redentor. Entonces, como tenemos esa fe, esa certeza, entonces tenemos la victoria que vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo. ¿Cuál? Nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Yo hago esas declaraciones, tengo ese pensamiento, ese sentimiento de que tenemos la victoria sobre el pecado y sobre la muerte, porque creo que Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios, que pagó con su propia vida, con su propia sangre, pagó para que yo ahora tenga y disfrute esta victoria. Y lo hablo así enfáticamente porque si no, el Señor Jesús dirá, bueno, yo puse mi vida, yo puse mi sangre y este no la cree. A mí me costó la vida y este no la cree. Entonces uno tiene que, como le digo, en esto ser muy fervoroso, muy decidido, tenerla clarita. Aquí no hay
posibilidad de tener ambigüedades. Romanos capítulo 12, versos 11 y 12 dice: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. ¿Sí se da cuenta? Que yo siento el fervor, siento en mi espíritu, en mi alma, hablar estas verdades bíblicas así, enfáticamente, con mucho fervor. ¿Por qué? Porque esa es la victoria que ya está concedida para usted creyente, para mí que soy creyente. Y usted dirá, pero pastor, es que usted no sabe el problema que yo tengo. Sí, ese problema que tiene es una leve tribulación momentánea. ¿Listo? Pero usted tiene una victoria sobre el pecado y sobre la muerte. Y si usted es victorioso sobre el pecado y sobre la muerte, usted tiene un destino fijo, y es el cielo, la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Allá se va a ir su alma. ¿Listo? Y allá usted no va a tener tiempo, ni yo ni nuestra alma va a tener tiempo de acordarse de estas leves tribulaciones momentáneas. Vamos a estar tan ocupados, vamos a estar tan sorprendidos, tan anonadados de lo que nuestros ojos van a ver, de lo que nuestros oídos van a escuchar, que no vamos a tener, no va a haber espacio en nuestra memoria para acordarnos de algo de aquí de la tierra. Y si nos acordamos, diremos, valió la pena, gloria a Dios. Esa tribulación, eso me hizo arrodillarme delante de Dios. Esa estrellada que me pegué, porque yo pensaba que podía solo, esa estrellada que me pegué cuando yo pensaba que podía manejar mi vida solo o a mi manera, me sirvió para que yo me consagre y me dedique a Dios, y ahora puedo disfrutar de esta salvación. Y ahora, y en ese momento, cuando estemos en su presencia, diremos, es verdad, triunfamos sobre el pecado y sobre la muerte. Por eso estamos acá en el cielo, porque triunfamos por la obra de nuestro Señor Jesucristo sobre el pecado y sobre la muerte. Si esa victoria de Cristo no tuviera validez en nosotros no estuviéramos aquí en el cielo. Esa reflexión la vamos a hacer allá. Y creo que cada uno de nosotros va a saltar de alegría en ese momento. El gozo de la salvación, de experimentar, ay, sí, vamos a saborear esa victoria, a sacarle gusto, verdad, es verdad, triunfamos por Cristo, por el Evangelio, como dice aquí. El cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Cuando estemos en su presencia, sí que vamos a entender eso. El Señor Jesús quitó la muerte y sacó a la luz la inmortalidad. Ahora, ahí nuestra alma en la presencia de Dios va a reconocer que es inmortal y que tiene vida. Porque dice, quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, una cosita, oremos para que mañana, 14 de mayo, podamos hacer el culto, el día miércoles, podamos hacer el culto presencial en la iglesia. Hay que orar bastante, hay que seguir orando por nuestras autoridades civiles, militares, porque eso es lo que nos manda la palabra de Dios. Hay cupos, Dios mediante lo podemos llevar a cabo. La reunión del miércoles, hay bastantes cupos para quienes quieran asistir. Listo, vamos a orar. Te damos gracias, Señor Jesucristo,
Yo pongo delante de ti los tributos de tus hijos y de tus hijas. Te pido que les bendigas y que les multipliques, Señor. En el nombre de Jesús, estamos delante de ti en esta tarde, en esta mañana, dándote gracias a ti, Señor Jesucristo, por la victoria que nos entregaste a cada uno de nosotros, porque somos victoriosos. Ya nos fue concedida la victoria sobre el pecado y sobre la muerte a través del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias por ese favor inmerecido, porque aunque continuamos siendo débiles, tú lo sabes, no hemos perdido ni se nos ha quitado la gracia, el favor inmerecido, no se nos ha quitado la victoria sobre el pecado y sobre la muerte. Ahora mismo estamos aferrándonos a esa victoria que tú nos has entregado, porque tu palabra dice que por medio del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo fue sacada a la luz la vida y la inmortalidad. Hoy abrazamos esa vida eterna, abrazamos esa inmortalidad que tenemos, que nos ha sido concedida conforme a tu propósito, Señor. Propósito no de ahora, sino que dice la Escritura desde antes de los tiempos de los siglos, pero que ha sido manifestada ahora por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad. Te damos gracias. Yo estoy orando para que el Espíritu de Jesucristo toque, para que el Espíritu de Jesucristo ministre a cada hermano, a cada hermana, las familias, los hogares, los pongo delante de ti. Señor Jesucristo, te pido que bendigas cada familia, que bendigas cada persona, Señor. Ayúdanos, Señor, en este tiempo estamos orando, Señor Jesucristo, para que las vías sean despejadas en el nombre de Jesús, para que puedan llegar los alimentos, las medicinas, el combustible, Señor, para que puedan llegar las materias primas, Señor, a nuestro departamento. Ayúdanos, por favor. Ayuda a tu pueblo amado, ayuda a tu iglesia, ayuda a Nariño, a Pasto, Señor. Oramos por el señor presidente Iván Duque, Señor, por sus consejeros, por sus ministros. Ayúdanos, Señor, y oramos por las personas del Comité del Paro, Señor. Por favor, Señor, por favor, ayúdanos. Doblega, Señor, de parte y parte, tanto del gobierno como del Comité del Paro, los corazones para que los colombianos seamos favorecidos, porque aquí todos perdemos, Señor. Que haya esa disposición en el gobierno, en el Comité del Paro, a ceder y poder salir adelante, Señor. Ayúdanos, por favor, invocamos tu ayuda. De igual manera, oramos por tu pueblo amado Israel, oramos por Jerusalén, clamamos, Señor, clamamos por Jerusalén, para que tú la guardes y tú la protejas ahora que está siendo fuertemente atacada. Señor, bendice a tu pueblo, en el nombre de Jesús, nuestro apóstol Álvaro, nuestro apóstol Ruth, Señor, guárdales, cuídales, todo el ministerio, todo este rebaño en Colombia y fuera de Colombia. Cuida especialmente de cada vida, Señor, en el nombre de Jesús. Yo bendigo la vida de tus hijos, de tus hijas, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un abrazo para todos.